Ya, buenos días, buenas tardes o buenas noches. El tema que les voy a dar a entender el día de hoy es ecuación diferencial de la curva elástica. Este ejercicio lo encontré y me pareció muy interesante, lo cual le voy a dar a entender. La curva línea elástica es la configuración que adopta la directriz de una barra prismática trabajando a flexión. El análisis que desarrolla a continuación es válido para las barras rectas, se deforman elásticamente por cargas continuas en el plano de la simetría de la dirección transversal y aplicadas perpendicularmente al eje X de la barra. En el eje X coincide con la bisectriz de la barra y su sentido positivo hacia la derecha. El eje Z se dispone con sentido positivo hacia abajo. La ecuación de la curva elástica se denotará por W y es función de X, como se muestra en esta figura. En esta figura es una barra prisma que tiene una curva elástica. Ya, lo cual damos a entender lo siguiente. Sean dos secciones muy próximas A y B, separadas una distancia sobre la línea elástica, que se muestra el detalle ampliado de esta figura. Para mayor claridad, el ángulo que la tangente en la forma con forma el eje X se notará con θ. La tangente al punto B forma un ángulo θ más d de θ con el eje X. Por lo tanto, ambas tangentes forman un ángulo de d sub θ. Como vemos en esta figura, la barra es prisma y la obtención de la ecuación es elástica, donde el arco de ds puede expresarse una función de radio de curva P y el ángulo entre las tangentes d sub θ, como podemos ver aquí. D por S es igual a P por dθ. Aquí, siendo la curva, que sería 1 sobre P es igual a dθ sobre ds. Considerando la hipótesis de las pequeñas deformaciones, se puede admitir que d sub s por d sub x y θ por tangente de θ es igual a dw sobre dx, con lo que la ecuación queda como 1 sobre p es igual a d sobre θ sobre ds igual a dθ sobre dx. Esto es igual a d al cuadrado por w y sobre dx al cuadrado. Siendo el w el desplazamiento en dirección de z, ya que aquí sustituimos las expresiones obtenidas en el apartado, que sería 1 sobre p igual a m sobre m sub y sobre e por l sub y, que se obtiene lo siguiente: 1 sobre p, esto es igual a d al cuadrado por w sobre dx al cuadrado
esto es igual a m sub y sobre e l sub y. Aquí, para que el sistema de ejes considerado cuando la curva elástica es convocada hacia arriba de la conversa, la pendiente de W sobre dx es algebraica, decreciendo como en x, como se muestra en esta figura. Por lo tanto, d al cuadrado por w sobre dx al cuadrado es negativa. Del mismo modo, cuando la curva es cóncava hacia abajo, la pendiente d por w sobre dx es algebraicamente creciente, como en x, como se muestra en esta figura. Por lo tanto, sería positivo. Como yo le digo, la figura curva elástica tiene criterio de signos. Según el criterio de signos adoptados por los esfuerzos, los momentos flectores son positivos cuando se producen tracciones en las fibras inferiores de la barra referida. Este es un sistema del eje local que se mostró en esta figura. Por lo tanto, los momentos positivos disminuyen en el sentido algebraico. La curva va en momentos negativos. Le aumentan, por consiguiente, la ecuación para poder ser aplicada de acuerdo con los criterios considerados. Estos criterios deben escribirse como d al cuadrado por w sobre dx al cuadrado. Esto es igual a menos y sub y sobre e por l sub y. Esta ecuación es válida siempre que todos los puntos de la barra presenten un comportamiento elástico y las deformaciones sean pequeñas. Deben tenerse presente también en la obtención de dicha ecuación. No se tiene que ser considerado las deformaciones debidas a los esfuerzos que se cortan. Una vez integrado, se obtiene la ecuación pendiente de la curva elástica e integrado dos veces. Se obtiene la curva elástica en la integración de apariencia 2 por n, constante la integración, se podría decir así, siendo n de tratamos necesarios para la obtención de la ley de factores para determinar dichas constantes. La ecuación puede escribirse de la forma alternativa, derivando cada una vez miembro de la ecuación respecto de x. Como les muestro aquí, sería d sobre dx por... abrimos paréntesis, ya, sería d al cuadrado por w sobre dx al cuadrado. Cerramos paréntesis, igual a menos 1 sobre e l sub y por dm sub y sobre d por x. Entonces esto sería lo siguiente, que nos daría a dar lo siguiente, e por l sub y por d al cubo por w sobre dx al cubo. Esto es igual a menos b sub x por x. Derivando de nuevo respecto de x, se obtiene lo siguiente: d sobre dx, abrimos paréntesis, d al cubo por w sobre dx al cubo, cerramos paréntesis. Esto es igual a
menos 1 sobre E por L sub Y por D al cuadrado más M sub Y sobre dx al cuadrado. Entonces sería lo siguiente: E por L sub Y por D elevado a la 4 por W sobre dx elevado a la 4. Esto es igual a Q sub Z por X. Estas ecuaciones son diferenciales de la curva elástica en función de cortante y de la carga amplica, respectivamente. Si se prescinde de la hipótesis de pequeñas deformaciones, no es admisible aproximar la tangente al ángulo. Por lo tanto, tendríamos que θ es igual a ARC TAN por dW por sobre dx. Por lo tanto, el arco ds puede expresarse de la siguiente función de x y de w como d por s al cuadrado. Esto es igual a dx al cuadrado más d por w al cuadrado. Entonces d por s es igual a raíz de d por s, raíz de d por x al cuadrado más d por w al cuadrado. Esto nos daría un total de raíz 1 más w al cuadrado, cerramos la raíz, por dx. Por dx, entonces esto sería que nos daría un total de lo siguiente: y nos daría que habiéndose obtenido la última relación en esta ecuación, dividimos d por s por dx, derivando, se obtiene lo siguiente: d por θ sobre d por x. Esto es igual a w elevado a la 11 sobre 1 por w elevado al cubo, elevado al cuadrado. Sustituyendo las fracciones, se obtiene 1 sobre p es igual a d por θ sobre d por s, igual a d por θ sobre raíz de 1 más w elevado al cuadrado a la 12ª por dx. Esto es igual a w elevado a la 11 sobre 1 más w al cuadrado sobre raíz de 1 más w elevado a la 12. Esto es igual a w elevado a la 11 sobre 1 más w elevado a la 12, cerramos paréntesis, elevado a 3 sobre 2. Y finalmente, sustituyendo esta ecuación grande, la ecuación diferencial de la curva elástica para grandes deformaciones es m sub y sobre e
por L sub y. Esto es igual a W elevado a la 11 sobre, abrimos paréntesis, 1 más W elevado a la 12, cerramos paréntesis, elevado a 3 medios. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.